Continuamos con más información en Proeconomía y Finanzas. Llegó el momento de hablar aquí en piso con Holger Insfrán, el exgerente general del Banco Central del Paraguay, y lo invitamos para hablar un poquitito acerca de la situación de las criptomonedas. Holger, ¿qué tal? Un gusto, muchas gracias por tu tiempo. Un gusto, Eduardo. Holger, te quería preguntar justamente, teniendo en cuenta de que las criptomonedas surgieron hace varios años, empezaron a ganar cierta aceptación en el plano privado, sin embargo, tienen todavía limitaciones legales que justamente el Banco Central del Paraguay resaltó en un comunicado. Te quería preguntar cuáles son los principales riesgos o las principales características que identifica el Banco Central sobre estos activos. Bueno, Eduardo, como el comunicado del Banco Central lo dice, la inversión en activos virtuales y el mantenimiento en cuentas exchange representan un riesgo importante para las empresas y personas que invierten en criptomonedas. Es importante recordar que las criptomonedas son representaciones digitales de valor, ¿cierto? Que pretenden ser un medio de cambio, ahora dinero, ¿sí? Sin embargo, estas no están respaldadas ni emitidas por ningún banco central. Por lo tanto, dependen exclusivamente el valor de ellas o el precio de ellas de la confianza que tenga el público en ellas. Esto que puede generar que el valor de las mismas fluctúen en forma importante, ¿cierto? Y por lo tanto, el inversionista en criptomonedas o en activos virtuales puede variar de manera muy significativa de un día para otro. Podría ganar mucho un día, pero también perder mucho su precio en otro evento, ¿verdad? Por lo tanto, inclusive podría dejar de tener valor. Estuvimos viendo la fluctuación que tuvo el Bitcoin, por ejemplo, en este último año, ¿verdad? De valores de 60.000 dólares aproximadamente, pasó creo que está cerca de 16.000 dólares. Por lo tanto, el Banco Central lo que hizo en su comunicado es advertir que las mismas representan un riesgo importante para los que invierten. Justamente se precisaba que no tienen fuerza cancelatoria, es decir, no hay ningún respaldo legal que permita decir que un Bitcoin o un activo digital sirve para poder, por ejemplo, concretar legalmente algún tipo de transacción. Es así, estas no están emitidas, como dije, por ningún banco central y por lo tanto no pueden ser consideradas monedas local ni siquiera extranjera, ¿verdad? Eh, Nosotros tenemos que tener en cuenta que el Banco Central tiene la potestad exclusiva, de acuerdo a su carta orgánica, inclusive en la Constitución, de emitir monedas, ¿cierto? Y yetes. Por lo tanto, el Banco Central, además de esa potestad, tiene también la responsabilidad de velar por el valor de la moneda, ¿cierto? Eso no existe para las criptomonedas o las monedas virtuales. No existe una entidad que sea responsable de la emisión de la misma y por preservar su valor, que sí sucede con todas las monedas que conocemos a nivel mundial, a nivel global, empezando con el guaraní, que es nuestra moneda local. Además, Eduardo, es importante resaltar que además del riesgo del valor en sí, de la volatilidad que puede generar la confianza que tenga o no este activo, porque depende de la demanda de un día para otro, pues esto puede cambiar también el esquema en que esto se negocia en el mercado, que es a través de los exchanges. Estos exchanges no están, como dice el comunicado, no están plenamente regulados. No existe una forma clara de cómo éstas se constituyen, si tienen un capital mínimo, si tienen reglas operativas de mitigación de riesgos, si tienen auditorías externas independientes, cuál es el esquema de gobierno corporativo, entre otras cosas que estamos acostumbrados en el sistema financiero, donde el sistema financiero a nivel mundial es un sistema altamente regulado por el negocio que lleva a cabo, que es justamente captar dinero de terceros para colocarlos con otros, ¿verdad? Y por lo tanto el negocio es muy regulado a nivel de sistema financiero, ni qué decir local, ¿verdad? Entonces cuando nos encontramos en un esquema como esto, no tenemos la claridad de cómo están invirtiendo
los saldos que los inversionistas mantienen en estos exchange y que es lo que vimos en los últimos eventos, las últimas semanas, ¿verdad? Que finalmente generó cuantiosas pérdidas a ciertos inversionistas. Esto más allá de la trazabilidad que se pueda generar por la forma digital de este tipo de activos, también se presta para cuestiones como el lavado de dinero u otro tipo de aspectos que se tienen que tener en cuenta, Oliver. También es algo que se lee mucho, ¿verdad? De los riesgos que implica, por más que muchos de estos también están altamente, de alguna manera, regulados por todo lo que tiene que ver con el KYC, ¿verdad? Pero sin embargo, lo que más preocupa, ¿verdad? Es más que nada cómo están constituidas estas exchanges, qué tipo de regulación tienen. Hoy en día no tienen ningún tipo de regulación que diga, bueno, cómo rinde cuentas, cuál es la jurisdicción en la que puede actuar, cuáles son las medidas de mitigación de riesgo, en qué activos puede invertir los saldos que mantienen los inversionistas en estas cuentas, ¿verdad? Porque finalmente estos saldos podrían ser invertidos en activos de alto riesgo también, ¿verdad? Y por lo tanto generar pérdidas de los inversionistas que mantienen cuentas ahí, ¿verdad? Claro, y esto también podría tener diferentes consecuencias económicas teniendo en cuenta que tal vez no en Paraguay, pero en mercados más evolucionados se tienen fondos de inversión que tienen como concepto las criptomonedas, los activos digitales. Esto puede tener diferentes repercusiones económicas si es que no se tienen los cuidados correspondientes. Es así, Eduardo, totalmente, ¿verdad? Es por eso que localmente los bancos a nivel internacional también hay un esfuerzo muy importante de cuidar la gobernanza, la forma de mitigar los riesgos financieros, operativos, en que estas entidades financieras realizan sus inversiones. Estas empresas, estas exchanges, no están plenamente regulados en esos aspectos y por lo tanto constituyen un riesgo, ¿verdad? Para los inversionistas que confían en dejar sus saldos en esas cuentas. Olger, más allá de lo que son los criptoactivos, las criptomonedas, también hay iniciativas de bancos centrales de emitir activos digitales que sí cuenten con el respaldo de una entidad matriz. En el caso del Banco Central se está estudiando. ¿Cuál es la actualidad en ese sentido? Sí, hay una nueva corriente de los bancos centrales que están en la mayoría de todos, estamos en un proceso de investigación, de desarrollo, de conocimiento, intercambio con pares entre bancos centrales. También contamos con ayudas de organismos internacionales, el BIS, el Fondo Monetario Internacional, respecto al desarrollo de los famosos CBDC, ¿verdad? Que son las monedas digitales de Banco Central. Existen algunos bancos centrales que han hecho algunos planes pilotos ya respecto al mismo. Pero el Banco Central actualmente se encuentra trabajando conjuntamente ya con organismos internacionales, con el Fondo Monetario Internacional, para evaluar las posibles alternativas que tenemos para poder emitir eventualmente en el futuro alguna moneda digital, ¿verdad? Hemos realizado dos conferencias ya de acceso público, ¿verdad? En el Instituto del Banco Central de Paraguay, para que la sociedad y el sistema financiero también se vaya interiorizando de lo que es CBDC. Esto viene también de alguna manera atado de la mano de todo lo que es, con el desarrollo de la economía digital que el Banco Central está llevando a cabo, ¿verdad? Recientemente nosotros implementamos lo que es el tema de los pagos instantáneos, ¿verdad? Que permite que la ciudadanía pueda acceder a pagos 24 horas los 7 días a la semana. Por lo tanto, el CBDC podría ser en el futuro un siguiente paso, pero estamos en una etapa exploratoria aún respecto al CBDC. Claro, en ese sentido, Olger, el principal diferencial sería justamente el respaldo de una institución, en nuestro caso el Banco Central del Paraguay, eventualmente, si se llega a emitir este tipo de activo. Así mismo, es diferente porque los bancos centrales son los que respaldan esas monedas y son conocidas como dinero fiduciario, por lo tanto tienen la responsabilidad de mantener el valor de las mismas, ¿verdad? A través de la implementación de política monetaria.
Ok, Olger, para redondear, entonces el Banco Central lo que hace es una advertencia para las personas que están invirtiendo en este tipo de activos, teniendo en cuenta de que de un tiempo a esta parte se fue masificando este tipo de inversiones en el mercado. Sin embargo, sigue siendo muy riesgoso, pese a que de un tiempo a esta parte se tuvo ciertos avances y cierta complejización en este tipo de operaciones. De hecho, que hay países en la región inclusive en los cuales se tiene un mayor grado de aceptación, tal vez no tanto en Paraguay, pero para redondear la advertencia es que se tenga cuidado al operar con este tipo de activos. Es así mismo. El comunicado termina básicamente advirtiendo que las criptomonedas, los activos virtuales tienen dos riesgos principales. Uno es el valor en sí, la volatilidad de su precio, y otro tiene que ver con el mantenimiento que hacen los inversionistas en los exchanges. Y por lo tanto es un riesgo importante, atendiendo que también no tienen fuerza cancelatoria en el país, estas monedas. Olger, te agradezco muchísimo tu tiempo, estamos siempre en contacto. Muchas gracias, Eduardo, cuando quieras. Muchas gracias. Estábamos con Olger Insfrán, él es gerente general del Banco Central del Paraguay.